¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos reunidos en esta ocasión para presentar la conferencia magistral del doctor Lauro Zavala, Mirada panorámica a los estudios sobre minificción. La Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura les da la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual que lleva por nombre Mirada panorámica a los estudios sobre minificción dentro del sexto encuentro de literatura breve Edmundo Valadez, cuento, relato y minificción que organiza el Instituto Sonorense de Cultura y el Patronato Edmundo Valadez en el marco del evento Otoño Literario, Encuentro de Literatura Sonora 2020. Nuestro invitado es el doctor Lauro Zavala. Él es profesor investigador titular de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco en la Ciudad de México. Ha dirigido más de 200 tesis sobre semiótica intertextual y participa en el doctorado en Humanidades. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, la Academia Norteamericana de la Lengua Española y la Academia Mexicana de Ciencias. Es autor de más de 350 artículos para revistas indexadas y capítulos de libros colectivos, 18 libros individuales de teoría y análisis en cine y literatura y 24 libros como coordinador académico. En el campo de los estudios sobre narrativa breve, es autor individual de los libros de investigación La minificción bajo el microscopio, Universidad Nacional Autónoma de México, Paseos por el cuento mexicano, Nueva Imagen, Cómo estudiar el cuento, Trillas de la investigación al libro, también de la UNAM, y 18 antologías literarias. Sus libros más recientes como autor individual, son Principios de Teoría Literaria, también por la Universidad Autónoma de México, para analizar cine y literatura y semiótica fronteriza. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Bueno, es muy interesante ver que los estudios sobre la minificción se han iniciado apenas en los últimos 25 años y también siempre ha llamado la atención el lugar que ocupan tanto el cuento como la minificción que se escriben en español, particularmente en la región latinoamericana. Entonces, para dar una idea más precisa de este lugar, el lugar que tienen tanto el cuento como la minificción y los estudios sobre estos géneros, pero particularmente en el caso de la minificción, conviene observar cuál es la situación que tienen estos estudios en el contexto internacional. Entonces, en lo que sigue, voy a presentar una mirada panorámica a este campo de la investigación y para ello voy a compartir entonces la pantalla. Aquí. Bueno. Sí, este es el título, Los estudios sobre minificción, es un panorama internacional. Y bueno, empiezo por ofrecer una definición general de minificción. Podemos considerar minificción un texto literario breve que cabe en el espacio de una página impresa para facilitar su lectura a simple vista. Los rasgos literarios más importantes de este género son que puede tener una naturaleza ensayística, narrativa o poética, o una hibridación de estas formas de escritura, el ensayo, la narración y la poesía. Encontramos entonces este tipo de textos desde la literatura grecolatina, con apotegmas, epigramas, aforismos, por ejemplo, los cuentos de Eumolpo y otros materiales en griego y en latín. También en la literatura oriental, por ejemplo, las parábolas sufi, que se han traducido ya al español, el haiku, que también tiene una tradición en nuestra lengua, y el cuento breve chino, que también se ha estudiado y traducido aquí. O, por ejemplo, en la literatura nórdica, los kenningar de Noruega, y en otras regiones, los mabinogi y otras formas de literatura muy breve. Está en la tradición medieval los ejempla, los rasos, lai, fablió, novelino, la cantiga, etc. Y, por supuesto, en casi todas las lenguas hay juegos de palabras, que son artificios de combinación, como los palíndromos, artificios de edición, como los entones,
de sustracción como el hipograma, de multiplicación como el tautograma, o de sustitución como la paronomasia. Son más de 50 tipos de juegos de palabras, que sería, digamos, un subgénero de la minificción. Lo que voy a presentar entonces es una mirada panorámica a estos tipos de estudio. Por supuesto, en primer lugar, las investigaciones académicas, las tesis doctorales, las antologías comentadas producidas por investigadores, los materiales didácticos para utilizar la minificción como herramienta de enseñanza, las memorias de congresos especializados como este y las traducciones. Y esto es importante porque depende de la conciencia de género, ¿no? Ya en el año 53, Borges y Bioy Casares publicaron una antología importante de cuentos de varios países que en realidad eran fragmentos de textos. Esto inició otra tradición interesante porque a veces se puede considerar como minificción un fragmento, que es una manera de lectura. Pero, claro, es un campo un poco polémico. En el año 71, René Avilés Favila publicó una antología de cuentos breves mexicanos, y como sabemos, precisamente Edmundo Valadez, en el año 76, en la revista El Cuento, propuso utilizar la palabra minificción, y de ahí se ha derivado este uso generalizado. La primera tesis doctoral sobre la minificción la hizo Dolores Koch en el año 86 y lo llamó microrrelato, y estableció lo que podemos llamar el paradigma ATM, es decir, Arriola, Torri y Monterroso. Y en el año 92 se publicó una antología en Estados Unidos de lo que llamó flash fiction, pero son textos bajo pedido, ¿no? Y de más de 5 páginas, es decir, no son tan breves. Después están los primeros estudios académicos, otras antologías, el breve manual para reconocer minicuentos de Violeta Rojo en Venezuela, que tuvo una edición en México, y en el año 98 el primer Congreso Internacional, que bueno, lo organicé yo aquí en México y se realiza en otras partes del mundo cada 2 años. Este año iba a realizarse en Lima, sin embargo, por la pandemia se está pasando al próximo año, que sería el 11º, y en el primero hubo 12 investigadores y 4 escritores. Hay una combinación de investigación y creación. En el año 2000 se creó la primera revista que yo dirigí, El Cuento en Red, que duró 17 años, y ahora se está dirigiendo otra revista en España. También es muy importante ver cómo ha habido cruces de lenguas. Por ejemplo, en el año 49, los textos de Emil Cioran empezaron a ser traducidos a otras lenguas, y en el año 77 se publicó en Estados Unidos una traducción al inglés de La Feria de Juan José Arriola, un texto que se pensaba que sería prácticamente imposible traducir. También en el año 94 en Alemania se publicó una colección de cuentos brevísimos de Latinoamérica en versión bilingüe, y en el 2002 en Corea del Sur se creó un número especial de la revista de literatura dedicado a la minificción latinoamericana. Lo mismo ha ocurrido en Portugal, en Francia, en Estados Unidos, en Italia, en Serbia y en Estados Unidos. Es decir, son antologías de minificciones escritas originalmente en español, ¿no? Es un fenómeno que solamente va en ese sentido. No hay una producción notable en otras lenguas como para que sean traducidas al español, ¿no? Esto se ha seguido produciendo así en Italia, en Estados Unidos, y este mismo 2020 en la República de Moldova, donde ya se han publicado trabajos en rumano acerca de la minificción que se escribe en español. Por ejemplo, en 2014, aquí en México, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes publicó una antología que me pidió de 100 años de literatura mexicana, que fue traducida al mije, mixteco y zapoteco, y son fragmentos de textos o textos muy breves. Bueno, esta migración, digamos, de las lenguas es muy interesante, pero para dar una idea de los alcances que tiene la misma investigación, quiero hacer un breve recorrido por la producción bibliográfica de lo que se ha estado produciendo en los últimos años en el campo internacional. Aquí podemos ver rápidamente cuáles han sido los antecedentes. Como decía, tenemos la tradición griega, que han sido ya traducidos al español, los epigramas de Marcial,
que después tenemos los de Carlos Díaz Dufo hijo aquí en México, las hazañas de Mulana Ruden, de Idries Shah, las parábolas de otras tradiciones literarias, el cuento corto chino, la narrativa medieval, los sonetos, que es un género particular de lo muy breve, los haiku y algunos aforismos de carácter literario y filosófico. Este es un estudio sobre los juegos de palabra, estas son antologías de palíndromos, esta es una antología del aforismo mexicano más reciente, y eso es parte de esta toma de conciencia de la existencia de un género. Ahora, existen ya compilaciones de la obra completa, por ejemplo, de autores como Torri, Las Gitanjáforas de Reyes, esta novela que está formada por relatos de menos de una página de Nelly Campobello, una sección particular del Aleph de Borges, los poemínimos de Efraín Huerta, el bestiario de Juan José Arriola, las historias de Cronopios y Famas de Cortázar, las fábulas irónicas de Augusto Monterroso, los textos breves de La Varia Invención de Arriola y las maravillas malabares de Guillermo Samperio. Recientemente los autores empiezan a reunir en volúmenes extensos su minificción reunida, como es el caso de la escritora argentina Ana María Shua. En otros idiomas, lo que existen son, por ejemplo, fragmentos aforísticos de filósofos como Adorno, las epifanías de viajes llamadas Denkbilder de Walter Benjamin, los materiales filosóficos de Leibniz o de Kant, o estos materiales de Alfred Polgar, reflexiones de Wittgenstein, fragmentos de los textos de Darwin, o estos trabajos estrictamente literarios como los de William Saroyan, las 100 breves novelas Río de Giorgio Manganelli, o estos sueños de Tabucchi, y por supuesto el libro del desasosiego de Fernando Pessoa en Portugal. Pero son trabajos más bien excepcionales. Existen, en cambio, digamos, subgéneros dentro de la minificción que se han producido en español, como las greguerías de Gómez de la Serna, las falsificaciones de Marco de Nevi, los relámpagos de Ethel Krause en México, los retazos de Mónica Lavín, los canuteros de Arturo Suárez, que él mismo se llamaba Arduro Suárez para jugar con su nombre, las adivinanzas de Manuel Mejía Valera, que es poema en prosa, las sorpresas zoológicas de Luisa Valenzuela, en los que se escribe un texto únicamente con cada una de las letras del alfabeto, la compilación de minificciones de Ana María Shua, aquí en el Premio Iberoamericano de Minificción Juan José Arriola en México, al año siguiente la antología de Agustín Monreal y después la de Raúl Brasca, que dan idea de la especificidad del género. En el campo internacional, la escritura muy breve está ligada al taller de literatura potencial, que tiene carácter internacional, donde destacan, por ejemplo, los ejercicios de estilo de Raymond Queneau, que han sido ya traducidos por Fernández Ferrer, y que han tenido este equivalente en el campo de la gráfica, 99 formas de contar una historia con imágenes. Aquí tenemos esta Biblia del Caos de Gurudo Meyer en Brasil, estas antologías de textos muy breves que se derivan de teatro, de radio o del ensayo, y también están ahora sí los estudios especializados. Voy a presentarlos simplemente por el país de origen. Esto se publicó en Washington en el año 96, esto en Colombia, en Venezuela, en Francia, en España, también en España, Salamanca, en Colombia, en México. Tiene origen en Alemania, en Argentina, este es de Colombia, del primer encuentro nacional de microficción en Argentina, esto es en España, en Venezuela, aquí en México, en Estados Unidos, pero en español. Este se publicó en Guatemala, pero fue elaborado en Alemania. Este es de Argentina, del Cuarto Congreso Internacional.
una compilación de trabajos de teoría de microrelato en España, esto en México, en Argentina, en España. Si como ven, en realidad se cubre este campo académico, este es de Argentina, ¿no? En México. Todo esto se está produciendo básicamente o exclusivamente en español. Este es de la Universidad Veracruzana, este es de la UAM Azcapotzalco. Esto se publicó después del Congreso Internacional en Colombia. Esto es de la Academia Norteamericana de Lengua Española en Washington. Y algunos otros compilaciones de estudios publicados también. Estos son este es en Berlín, pero en español, derivado del Congreso Internacional. Y estos son los más recientes. Este derivado del Congreso de Kentucky en 2014, hasta llegar al 2018, porque la distribución de estos materiales es todavía está limitada a los circuitos académicos, pero se puede contrastar esto que acabo de presentar con los únicos 2 estudios académicos sobre lo breve en cualquier otra lengua. Este trabajo de apenas 2012 de Gary Sol Morrison es un investigador que es especializado en la obra de Bakhtin y dedicó aquí un fragmento de este estudio desde el aforismo a la novela, es decir, que lo breve ocupa solo un espacio igualmente breve, no es el tema central del libro. Y lo más reciente es este otro trabajo de Andreas Huysen, que es un teórico de la cultura y que ha estudiado apenas hace 3 años, publicó este estudio sobre los textos muy breves de autores como Kafka, Musil o Thomas Mann, es decir, autores que son básicamente novelistas y que, bueno, ahora se empiezan a estudiar algunos de sus textos breves que no habían sido estudiados, pero no son autores que tengan lo breve como el género principal. Entonces hay un contraste muy notable entre la tradición en español y la tradición en cualquier otra lengua. Ahora podemos observar los manuales para la escritura. En español existen solo 3. Lo de Ginés Cutillas, que se llama Lo bueno, si breve, etcétera, un decálogo práctico del microrelato. Cómo escribir un microrelato de Ana María Shua, apenas de 2017, y Aprende a escribir el microrelato perfecto, también publicado en España en 2018. Pero en cambio, en inglés hay un fenómeno editorial muy curioso porque existen estos 20 manuales de escritura, pero es otro tipo de escritura. Este se publicó en Nueva Zelanda, Cómo crear ficción en 5 minutos, y lo llaman flash fiction. Voy a mostrar rápidamente esta serie de manuales para la escritura que se han publicado en inglés y que tienen una naturaleza muy distinta del tipo de escritura que conocemos en español, particularmente en Latinoamérica. Y esto se observa, por una parte, en la tradición latinoamericana de manuales o de estudios para utilizar la minificción, por ejemplo, aquí para enseñar lengua y literatura en bachillerato, en la universidad, en secundaria, utilizando recursos digitales, en primaria, y para enseñar lenguas extranjeras, o para apoyar alguna causa, o para hacer difusión en radio, o en estas compilaciones de 100 mujeres contra la violencia de género. Ahora ya también con hombres también contra la violencia de género. Es decir, que se han aprovechado el formato del microrelato para ponerlo al servicio de la lectoescritura o de alguna causa específica. En cambio, podemos contrastar, por último, lo que ha ocurrido en la tradición de antologías en español. Mencionaba yo al principio esta antología de René Avilés Favila del año 71, esta que se hizo entre China y Nueva Zelanda, estos textos relativamente breves en chino o en inglés, pero lo que domina es lo que hay en español. Hay una colección publicada en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, también en Nicaragua, la minificción mexicana que publicó la Universidad Nacional, y en esta serie donde está en Venezuela, Panamá, esta es una compilación en Brasil, en México, en España, pero como ven de microrelato argentino, en Honduras, en Venezuela y en China, pero también son traducciones del español, microrelatos hispánicos contemporáneos,
microrelato español, esto es la minificción peruana, esto es aquí en México, también otra compilación de literatura brevísima en México, y este es en la India, en Santo Domingo, y una compilación de la tradición en España. Es decir, que realmente sigue dominando el campo de la lengua española. Y lo que hay en inglés lo voy a presentar muy rápidamente para avanzar, pero estas compilaciones que se han hecho en lengua inglesa tienen dos características. Son elaboradas por invitación, es decir, no son compilaciones de algo que ya existe, sino que se invita a los autores a que escriban textos muy breves, y el resultado es que son materiales que pertenecen sobre todo a los géneros más comerciales, ¿no? Es decir, ciencia ficción, son relatos eróticos, son cuentos de carácter policíaco, o una mezcla de estas formas de escritura, es decir, que tienen la intención de vender ejemplares y no necesariamente explorar las posibilidades de la literatura misma, como ocurre en lengua española. Entonces, este material, por ejemplo, aquí tiene como título el texto de Hemingway, que inventa zapatos de bebés que nunca fueron usados, ¿no? Que es tomado, como fue en inglés, es tomado como referente para esta tradición. Pero esta tradición es muy reciente, tiene menos de 10 años, aprovechando las condiciones de la difusión digital, y entonces pertenece a una tradición completamente diferente de la que tenemos en lengua española. Este fenómeno incluso ha dado lugar a revistas dedicadas solamente a publicar esta clase de materiales que solamente se pueden encontrar en formato digital y que son muy caras. Cada uno de estos que acabo de mostrar, el más barato cuesta 25 o 30 dólares. Y para ir terminando, bueno, es muy importante como solamente en español existe el Congreso Internacional de Minificción. Este fue el primero del año 98 que se organizó aquí en México. Esta fue la primera revista que duró 17 años de estudios sobre cuento y minificción que dirigí aquí en México. Este fue el segundo congreso, que fue en Salamanca, el tercero en Chile, el cuarto en Suiza, el quinto en Argentina, el sexto en Colombia, el séptimo en Berlín, aquí en homenaje, estas moscas en homenaje a Monterroso, con sus respectivas memorias, el octavo en Kentucky, con las memorias, el noveno en Neuquén, en Argentina, nuevamente en la Patagonia, y ese fue el más reciente, el décimo en Suiza, Vivir lo breve, nanofilología y microformatos en obras de arte, porque ya en este congreso no solamente se presentó literatura, sino también música muy breve y otras formas de brevedad cultural. Existen también, como decía, nuevamente aquí presento esta revista, el Cuento en Red, números monográficos de revistas, como por ejemplo Forma Breve, que se publica en Portugal y que dedica algunos números a la minificción, la revista Plesiosaurio en Perú, y Mi Red, que es la asociación que publica Microtextualidades, una revista de investigación especializada sobre lo breve, así como también en Perú la revista Fix 100. Y por último, para terminar, quiero mostrar la existencia de traducciones, por ejemplo, o la presencia de la minificción escrita en español en otras lenguas. Por ejemplo, este trabajo de la investigadora italiana Giovanna Minardi, publicado en Florencia, bueno, es un estudio sobre la minificción hispanoamericana y de Augusto Monterroso, la minificzione hispanoamericana. Entonces, son trabajos que, como decía, tienen como su epicentro lo que se produce en español. Y lo mismo ha ocurrido con otros materiales. Se tradujo este trabajo de Shepard, esta es la antología que mencioné al principio, traducciones al coreano, al inglés, al serbio, y a lenguas indígenas.
mije, mixteco y zapoteco. Y esta es una traducción de minificción hispanoamericana traducidas al griego. Y están en preparación otras al rumano y al islandés. Y por último quiero mostrar esto que se publicó hace unos pocos días en un congreso de literatura en Moldovia. Y se pueden encontrar aquí artículos dedicados a la minificción que citan a investigadores y autores latinoamericanos, ¿no? Es una tradición mucho más reciente. Bueno, entonces esto me permite por último llegar a algunas conclusiones generales. Bueno, si llamamos minificción a toda forma de escritura literaria muy breve, encontramos minificción en la tradición grecolatina clásica, en forma de apotegmas, epigramas y fábulas. También encontramos minificción en la literatura medieval en latín, galés, español y otras lenguas románicas. Pero durante el siglo XX encontramos escritores europeos de textos breves como Cioran, en rumano y francés, Walter Benjamin, en alemán, Franz Kafka, en checo y algunos otros. La conciencia de género se inicia en el año 53 con la Antología Internacional de Cuentos Breves y Extraordinarios de Borges y Bioy en Argentina y la Antología Nacional en el año 71 de René Avilés Fabila. A partir del año 83 se inician los estudios académicos en español. El primer artículo del año 81, como ven, es muy reciente, publicado en Estados Unidos en español. Su propia tesis doctoral del año 86, el primer volumen colectivo de estudios, todos estos son los materiales que mostré de Juan Eple en Estados Unidos. En el año 98, el breve manual para reconocer minicuentos de Violeta Rojo, que también se publicó en México. En el 98, el primer Congreso Internacional. En el 2000, la primera revista académica. Y entonces lo que ocurre es que del año 96 al 2020, apenas han transcurrido 25 años, pero ya se han publicado más de 50 volúmenes individuales y colectivos de estudios sobre minificción en español. En cambio, en ese mismo lapso solo se han publicado 2 libros de estudios sobre la minificción europea. En español solo se han elaborado 3 manuales de escritura muy breve, pero del 97 al 2020, es decir, en un lapso realmente breve, se han publicado en inglés 20 manuales de escritura muy breve, a los que llaman fast fiction o flash fiction. En español existen 15 estudios sobre la minificción como herramienta para la enseñanza de lengua y literatura, lo que no existe en ninguna otra lengua. A partir del año 71 se han publicado 30 antologías nacionales de minificción en Argentina, Brasil, Colombia, China, España, Honduras, India, México, Nueva Zelanda, Perú y Venezuela, y la mayor parte en español. A partir del año 81 se han publicado 120 antologías genéricas en inglés, donde se reúnen textos muy breves de ciencia ficción, romance, erotismo, crimen, terror, fantasía y humor, a los que llaman flash fiction. Aquí tenemos entonces una comparación de la producción de textos muy breves en español, que como vemos está en aumento, y los libros publicados cada año en otras lenguas, que son prácticamente casi inexistentes. Y lo mismo ocurre con las antologías de minificción, que van teniendo un desarrollo, un crecimiento, podemos decir, exponencial, mientras que lo que se publica en otras lenguas es completamente diferente, ¿no? Tenemos aquí también, como en español los manuales de escritura son muy escasos, mientras que en inglés son ya casi un género. Así que en español existe una fuerte tradición de escritura literaria muy breve, de carácter experimental, es decir, son textos intertextuales, híbridos y lúdicos, con una tradición de por lo menos 100 años, teniendo como referente el trabajo de Julio Torri, lo cual ha generado el interés de los investigadores, es decir, se han creado revistas académicas, estudios especializados, congresos de investigación y antologías comentadas. En cambio, en inglés se ha desarrollado un mercado editorial en línea muy extenso de textos muy breves de carácter genérico en los últimos 20 años. Y quiero cerrar con 3 observaciones generales. Primero, sobre la documentación bibliográfica. Ocurre que el campo de los estudios sobre minificción se inició en la segunda mitad de la década de 1990, es muy reciente, y difícilmente existe un espacio bibliográfico internacional donde se haya hecho un acopio de los materiales de creación e investigación producidas en este lapso. Los materiales que he presentado aquí no están en casi ninguna biblioteca, los he ido encontrando en los encuentros de investigadores o por colegas que están trabajando en este campo, pero todavía hace falta crear un espacio específico, especializado sobre el género. Por otra parte, los
congresos nacionales e internacionales de minificción y los encuentros de escritores y de investigadores son espacios naturales de confluencia e intercambio de ideas y de materiales de investigación. Por ejemplo, la mayor parte de los materiales que presenté ahora los tengo en formato digital, de tal forma que se pueden difundir fácilmente, pero a causa de la pandemia su ritmo de trabajo se ha frenado y sin duda se van a incorporar las posibilidades y los límites de las formas de comunicación digital. Y por último, en el año 2020, como consecuencia indirecta de la pandemia, se observa una paulatina pero sostenida tendencia en el campo editorial académico internacional a migrar del formato impreso en papel al formato digital, al mismo tiempo que los textos de creación migran a formatos poco convencionales. Por ejemplo, este formato está sustituyendo ya al libro. Por ejemplo, estos frascos que contienen lo que la autora Paula Tena en su taller llama compota de palabras. Y uno abre esta lata y se encuentra con minificciones que pueden ser disfrutadas de esta forma. Bueno, pues con esto cierro esta presentación y por supuesto me encantará, me dará mucho gusto recibir cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias, doctor Lauro Zavala, por esta extensa y al mismo tiempo breve exposición sobre la minificción, el microrrelato. Hay varias preguntas de parte del público. Raúl Rojas, bueno, más bien él es un comentario, dice, muy interesantes tus investigaciones, Lauro, las he estudiado junto a las de Violeta Rojo, saludos. Gracias. Coco Ramírez, maravilloso, gracias al maestro Zavala. Clara Luz Montoya pregunta, dice, bueno, también comenta, siempre sus conferencias muy profesionales, muy didácticas, felicidades, Lauro Zavala. Te agradecemos ese camino que nos abres en el mundo de los estudios narrativos breves, en especial el microrrelato. Y también, bueno, preguntan si este encuentro, que yo creo que es este coloquio de minificción que has comentado, doctor, ya se han llevado 10, ¿no? Este año estarían llevando el número 11 de este encuentro. Y bueno, también preguntan si Jaime Ochoa Cruz, maestro, ¿por qué se duda que la minificción se trata realmente de literatura? Bueno, una de las razones puede ser que es muy reciente. La canonización apenas ha iniciado en estos 20 años. Pero también otra característica particular de la minificción es que tiende a ser lúdica y tiende a ser irónica. La ironía es un ácido retórico que disuelve fronteras entre formas de escritura, incluso entre idiomas y tradiciones literarias. Entonces es un arma literaria muy fuerte, pero eso tiende a generar un tono humorístico. Entonces, como sabemos, de hecho, los estudios literarios, cuando se iniciaron hace más de 100 años, ofrecieron una gran resistencia porque no se podía creer que se puede tomar en serio algo que produce placer. Eso ocurrió todavía hace unas décadas con los estudios de cine, por ejemplo. O sea, ver cine es una actividad placentera y por lo tanto es sospechosa, ¿no? Y eso ocurre entonces con la minificción. Si la minificción es breve, entonces y es divertida, ¿no? Es lúdica, es irónica, es intertextual, eso la vuelve muy placentera y por lo tanto también la vuelve sospechosa. Irma Ortiz pregunta que si pudiera invitar a un escritor de microrrelato a pasar una tarde tomando café y charlando, ¿a quién invitaría? Bueno, tal vez a quienes han ganado el Premio Iberoamericano de Literatura que se otorgó aquí en México, la escritora argentina Ana María Shua, que tiene una obra muy interesante, que ha sido muy estudiada y traducida, incluso hace poco se presentó en la televisión de China, o a Agustín Monreal, que también obtuvo el premio, y a Raúl Brasca, ¿no? Un escritor argentino. Creo que conversar con ellos una tarde debe ser realmente algo... Los hemos escuchado en sus conferencias, leyendo sus textos, y es tal vez el momento más intenso de los congresos, ¿no? Es muy, muy interesante su trabajo. Claro, sería interesante para el próximo otoño literario organizar una mesa redonda tomando café, ¿verdad? Aunque fuera virtual o presencial, con estos escritores y contigo, doctor Lauro Zavala, para platicar precisamente sobre el género y para que también escucháramos algunas lecturas, ¿no? Muy puntuales de
microficciones de estos autores. También hay otra pregunta de ¿quién es tu filósofo ruso preferido? De Eduardo Navarro. Bueno, yo trabajo en entonces yo organicé el Congreso Internacional de Bakhtin, ¿no? Es un referente muy interesante para estudiar precisamente textos muy novedosos como el género de la minificción. Muy bien. Y Julia Melisa Rivas pregunta, ¿Compota de palabras entra en el performance? ¿Existen minificciones y autores que entren ya en la transmedia? Sí, claro. Tengo aquí en una parte de mi biblioteca otros frascos con otros formatos, pero claro, eso es un poco difícil que tengan distribución como cualquier otro producto, no pueden ser distribuidos digitalmente, hay que ir en persona, ¿no? Y se pueden conseguir casi de mano a mano, tomando un café precisamente. Pero claro. lo que estoy viendo es que empieza a haber formas de minificción, como decía, o que se empiezan a estudiar las formas de brevedad en música y en cine, ¿no? Es decir, los nanometrajes que duran menos de 20 segundos, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver los spots o algunos trailers y otros formatos muy breves. Todo eso y las formas de la brevedad en música, por ejemplo, en música clásica o en jazz, ya están siendo estudiados, ¿no? Es decir, porque casi todo el clima cultural contemporáneo tiene mucho la brevedad. Sí, fue Yume Riger quien hizo esta pregunta de la compota de palabras y el performance. Y también Yume Riger dice, terriblemente interesante, tanta bibliografía vale oro, muy emocionantes esos libros raros o atípicos, donde la poesía usa ese camuflaje que es encantador con este género de la minificción. Muchas gracias, maestro Zavala, por compartir sus estudios. Y precisamente también a mí me llamó la atención, bueno, yo que escribo poesía ya en lo particular, hablabas de la brevedad, ¿no? Y hablabas también sobre eh, los haikus, el soneto, los poemínimos, ¿no? ¿Dónde se junta la microficción con la, digamos, mini poesía? Porque, ¿no? Porque digamos que finalmente la microficción pues tiene que ver con la narrativa, ¿no? O sea, aforismos, fábulas, gitanjáforas, cuentos breves, retazos, mini, micro, flash fiction, etcétera, pero que sí, al hablar de, digamos, narrativa, sí hay ciertas características evidentemente que acercan y que familiarizan al texto con la ficción. Y la poesía más con la imagen, ¿no? Con el verso. Entonces, ¿dónde se juntan estos dos y se disuelve? ¿O cómo se ayudan la microficción de la poesía? Bueno, por eso hablamos de minificción, no solamente de microrrelato, ¿no? Microrrelato, pues naturalmente es narrativo y podemos llamarlo el microrrelato minicuento. Es un subgénero del cuento como género narrativo. Pero cuando hablamos de minificción, no solamente incluyen los textos narrativos, sino todas las otras formas de literatura muy breve. Y entonces, por supuesto, eso tiene un carácter inevitablemente poético. Después de todo, la poesía es la fuente de la que surgen todos los otros géneros literarios. Y el cuento, pues, es el troquel de todas las formas de narración en general. Entonces, sí forman parte del mismo campo literario. Eso es lo que le da precisamente una fuerza, ¿no?, a este género. Claro, y en esa misma dirección también hay otra pregunta de Julia Melisa Rivas. Esta sí es de Julia Melisa, a ver, que me la están aquí pasando. Clara Luz Montoya dice, ¿le ha tocado estar en la disyuntiva de un texto microrrelato o más bien un poema en prosa? ¿Le ha tocado estar en la disyuntiva de decidir si un texto microrrelato es más bien un poema en prosa? Bueno, es una pregunta interesante porque buena parte de la minificción narrativa tiende a ser poética y por lo tanto podemos considerarlo como poema en prosa, o se puede invertir la forma de lectura, es decir, que
el poema en prosa es una forma de minificción. En este momento los estudios de minificción están incluyendo todos los géneros muy breves. Y el poema en prosa es el referente más característico y por supuesto no es exclusivo no es tan reciente, ¿no? Por eso hablábamos de la tradición de lo breve, que seguramente fue el inicio de todas las formas de literatura. Claro. Hay otra pregunta, dice que si hay diferencias entre microrrelatos en español y en otros idiomas. Sí, lo que yo comentaba es que justamente cuando hablamos de minificción estamos hablando básicamente de textos producidos en español. Los textos muy breves que se han producido en otras lenguas generalmente no han sido escritos por los mismos escritores, sino por filósofos, por sociólogos, ¿no? por pensadores que tienden a tener un carácter incluso aforístico, pero no tienen una intención literaria. Entonces hay una diferencia muy marcada. Estos textos que se están produciendo en los últimos 10 años en inglés tienen un carácter comercial, ¿no? Y por eso hay tantos manuales. Alguno de ellos incluso decía, ¿cómo escribir muy breve para hacerse rico? Eso es impensable en español. En español tenemos el objetivo no es vender el texto necesariamente, sino tener lectores, que es una diferencia abismal. ¿Y cómo le va de lectores a la minificción? Porque digamos que la poesía tiene muy pocos lectores, siempre se dice con respecto a la novela, evidentemente, porque pues la novela es lo que más vende. Pero ¿cómo le va en cuanto a su promoción? Vimos muchos libros, pero digamos son 25 años, ¿no? Vimos muchos libros en la exposición, pero ya son 25 años de estar reflexionando, de estar publicando, de estar estudiando este género, este minigénero. ¿Cómo le va con las ventas, con los lectores? ¿Cómo se ha abierto paso? Bueno, está como a medio camino entre lo que ocurre con la poesía y lo que ocurre con los otros géneros. Alguien dijo hace rato que la minificción es poesía camuflada, y creo que es una muy buena definición. Pero este camuflaje le permite llegar a más lectores, porque aprovecha los recursos de la narración, que es más accesible, digamos, ¿no? Muchas veces está como, digamos, más amable con el lector, pero también incorpora elementos de la crónica, por ejemplo, que es lo más cercano a cualquier lector, ¿no? Entonces, esta naturaleza híbrida y lúdica contribuye a su difusión y a que haya más lectores. Sí, efectivamente, más lectores que de la poesía, pero no tantos como los de novela. Está más cerca de la poesía que de la novela. ¿Cuál es el futuro de estos géneros breves ahora con la tecnología? Ya has comentado algunas cosas, ¿no? Pero digamos, ¿tú cómo lo ves a futuro? Sí, o sea, lo que ocurrió, sobre todo a partir de la pandemia, es que ha habido una especie de explosión muy intensa. Prácticamente todos los días yo recibo información sobre encuentros de escritores, nuevamente de toda la región latinoamericana, sobre todo, incluyendo Brasil, y tienen estos encuentros, ¿no? Donde efectivamente cada lector, por ejemplo, hace unos días, 2 o 3 días, se dio la noticia de lo que llamaron una antología virtual, donde invitaron a 100 escritores de 15 países latinoamericanos, y cada uno y cada una de ellos tenía un minuto para leer 1 o 2 o 3 textos. Entonces son 100 minutos, que no es tanto, pero es increíble, es una antología digital que se transmitió en vivo y ahora está colgada. Entonces se pueden están generándose nuevos formatos, digamos, ¿no? Nuevas formas. Se llega, como en este encuentro que tenemos ahora, se llega mucho más lejos, se tienen más lectores. Claro, bueno, vamos a pasar a una última pregunta ya para ir cerrando. Daniel Iturbide Betancourt pregunta sobre el aforismo. ¿Puede este género ser una minificción o cuál es la diferencia entre ambos? Excelente ponencia, doctor Zavala. Claro, porque si definimos minificción como cualquier texto literario muy breve, eso incluye, entre otros, el aforismo. Entonces, por eso mencionaba yo aquí
la antología del aforismo mexicano de Iván Barrios, que se publicó hace poco en el Fondo Editorial del Estado de México. Es una estupenda antología. También el doctor Javier Perucho está trabajando sobre aforismos mexicanos. Y sí, es un género literario por derecho propio y es una forma de minificción, entre otros, sí. Bien, si quisieras agregar algo más ya para cerrar esta excelente conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues no hay la brevedad es una forma de cortesía, como decía Julio Torri. Entonces creo que podemos hacer homenaje a este género, poniendo en práctica nuestra capacidad de síntesis todo el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Lauro Zavala por esta excelente conferencia sobre la minificción. Vamos a agradecer al sexto encuentro de narrativa breve Edmundo Valadez, cuento, relato y minificción que se lleva a cabo en el marco de Otoño Literario, Encuentro de Literatura Sonora 2020. La Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura agradece a todos su presencia virtual y, por supuesto, al doctor Lauro Zavala. Muy buenas tardes, tengan ustedes.